17th Street and Pennsylvania Avenue Northwest. Emergency crews responding after gunshots rang out near the White House over the weekend. It happened just before 6 p.m. Eastern on Saturday. EMS 7, Medic 1, respond for shooting at 17th Street and Pennsylvania Avenue Northwest. According to a Secret Service spokesperson, an individual approached a checkpoint just outside the White House complex and opened fire on officers. Secret Service agents returned fire and hit the suspect, who was hospitalized and later died. A law enforcement official said a bystander struck by gunfire in the incident was in critical condition. It's not clear if the bystander was hit by the suspect's initial shots or during the subsequent exchange of gunfire. No Secret Service agents were injured. President Donald Trump was in the White House as the shooting was unfolding nearby. There are heavily armed White House police there around the corner in the driveway. There's not a shot that you could fire towards the residents from 17th and Pennsylvania Avenue. Still, the action to secure the White House was swift. The Secret Service initially put the White House complex on lockdown and rushed reporters on the North Lawn into the White House briefing room where they sheltered in place. The lockdown was lifted after about 40 minutes. En España calientan ya motores de cara al Mundial de Fútbol que arranca este próximo 11 de junio y este lunes concretamente lo hacían ya dando a conocer la lista de los 26 jugadores convocados para representar a España en esta importante cita futbolística. 26 jugadores que cruzarán el Atlántico para demostrar lo mejor de sí. El responsable de hacer el anuncio no ha sido otro que el seleccionador Luis de la Fuente y en este anuncio algunas sorpresas, como por ejemplo que no va a haber ningún jugador del Real Madrid. Había quien esperaba que el defensa blanco Dean Heisen estuviera presente, pero finalmente no va a ser así. En la portería también alguna situación llamativa, como por ejemplo que Joan García del FC Barcelona entra por Alex Remiro, quien sí estuvo en el bloque que ganó la Eurocopa en el año 2024, y en la delantera, bien, dos atacantes que no podían faltar, Lamine Yamal y Nico Williams. Actualmente se encuentran lesionados, pero recuperándose, con lo que De la Fuente espera que puedan disputar los primeros compromisos que llegan en muy pocos días. Y es que desde ahora empieza a correr esa cuenta atrás. A partir de este sábado 30 de mayo se empiezan a preparar de forma oficial, están ya concentrados. El 4 de junio tendrán un primer amistoso contra la selección de Irak y el 8 de junio otro contra la selección de Perú. Será el día 15 cuando van a debutar en esta fase de grupos enfrentándose a Cabo Verde, partido que se celebrará en Atlanta a las 6 de la tarde, hora local de Madrid, el mediodía, tiempo del este.